Después de recibir la primera prueba de vida de Arlan Fick, secuestrado hace 206 días por el grupo terrorista Ejército del Pueblo Paraguayo, la familia Fick se encuentra por fin aliviada y con renovadas esperanzas de que muy pronto el hijo volverá a casa sano y salvo. En la víspera, algunos medios de comunicación por primera vez ingresaron a la vivienda de los Fick. En la víspera, se los observó a don Álcido y doña Melania mucho más tranquilos. Los padres del menor reiteraron que nunca perdieron la fe en Cristo y que eso les mantuvo fortalecidos espiritualmente. El periodista Elías Cabral, corresponsal del diario Última Hora, reiteró que en Canindeyú es difícil realizar un periodismo de investigación, por lo que se limita a dar a conocer solo la versión oficial que da el gobierno nacional. Sostuvo que está viendo con buenos ojos la investigación que realiza el Ministerio Público sobre el caso Pablo Medina. Al ser consultado sobre su situación, indicó que llegó a recibir una amenaza por parte del exdiputado Julio Colmán. No obstante, aclaró que seguirá con sus trabajos. La Municipalidad de Asunción inauguró importantes obras en el barrio Trinidad. La inversión total superó los 1.700 millones de guaraníes. Los trabajos incluyeron un tapacanal y la regularización asfáltica de la calle Rocío Cabriza y un muro de contención en el arroyo Buricao, además de un puente en la misma zona. Los vecinos celebraron la inauguración. También el director de obras de la comuna recordó las peripecias que las familias de la zona tenían que soportar con cada lluvia. Y en el mundo, la corrupción inflamó el último debate en televisión antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, que mañana enfrenta a la actual jefa de Estado Dilma Rousseff y al opositor Aécio Neves. Los escándalos de desvíos de dinero público que en los últimos años han salpicado tanto al gobierno brasileño como a las gobernaciones controladas por la oposición entreveraron todo el encuentro organizado por la televisión local y propiciaron los momentos más tensos entre ambos candidatos.